Un gusto en saludarles nuevamente. Nuestro estudio de hoy corresponde a las ecuaciones exponenciales. Se puede decir que una ecuación exponencial es aquella que tiene la incógnita en el exponente. Un ejemplo de ecuación exponencial es la siguiente. Aquí tenemos 2 elevado a la x más 1 igual a 2 elevado a la 5. Como podrás notar, en esta ecuación la incógnita se encuentra en el exponente, que es la x. Entonces, para resolver ecuaciones exponenciales, se debe tomar en cuenta las propiedades de la potenciación. Una de las principales es la siguiente. Si a elevado a la x es igual a elevado a la n, en pocas palabras, si tenemos una igualdad de potencias de bases iguales, entonces los exponentes también van a ser iguales. Eso es lo que nos indica esta propiedad. Aplicando esta propiedad de bases iguales, puedes observar en esta ecuación que tenemos como ejemplo que las bases son iguales. La base de la potencia del primer miembro es 2 y la base de la potencia del segundo miembro también es 2. Como dichas bases son iguales, entonces aplicando esta propiedad puedo afirmar que este exponente x más 1 es igual al exponente 5. Entonces, resolviendo esta igualdad, el 1 que se encuentra en el primer miembro lo puedo escribir en el segundo miembro con signo negativo. Nos quedaría que x es igual a 5 menos 1. Realizando esta resta, 5 menos 1, concluimos que x es igual a 4. Y ya hemos resuelto nuestra primera ecuación exponencial. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. 8 elevado a la x igual a 2. Como podrás notar, en esta ecuación la incógnita se encuentra en el exponente. Por esta razón, esta igualdad es una ecuación exponencial. Si observamos las bases de la potencia del primer miembro, es distinta a la base de la potencia del segundo miembro. Podrás decir, pero este 2 no tiene exponente. Cuando un número no tiene exponente, se sobreentiende que es un 1. Entonces, aquí tenemos una potencia, base 8, incógnita o exponente x, y aquí tenemos otra potencia, base 2, exponente 1. Como la base de la potencia del primer miembro no es igual a la base de la potencia del segundo miembro, no podemos aplicar esta propiedad. ¿Qué podemos hacer? Vamos a descomponer este 8 en sus factores primos para verificar si la base de esa descomposición se va a parecer a la base de la potencia del segundo miembro. Tomamos el 8, descomponemos, 8 tiene mitad, que es 4, 4 tiene mitad, que es 2, y 2 tiene mitad, que es 1. El 8 es igual a decir 2 elevado 1, 2 y 3. Es un 2 elevado a la potencia 3. Ahora, como 8 es igual a 2 elevado a la 3, este 8 que tenemos acá como base, podemos reemplazarlo por esta potencia que es 2 elevado a la 3. Entonces vamos a escribir 2 elevado a la 3 entre paréntesis y lo elevamos a la potencia x. De esta manera, debes colocar los paréntesis cuando vayas a reemplazar un número por su descomposición en factores primos. Aplicando una propiedad de la potenciación que nos dice potencia de una potencia, aquí tenemos base, exponente y exponente, entonces aquí estamos en presencia de una potencia de una potencia. La propiedad nos indica que si tenemos potencia de una potencia, se va a escribir la misma base, que en este caso es el 2, y se van a multiplicar los exponentes. Si multiplicamos 3 por x, nos da como resultado 3x. Reescribimos esta ecuación y nos quedaría 2 elevado a 3 por x igual a 2. Ahora, si observas,
la base de la potencia del primer miembro, que es 2, es igual a la base de la potencia del segundo miembro, que también es 2. Como la base de esta igualdad de potencia son iguales, podemos afirmar entonces que sus exponentes también son iguales. Esto significa que 3x es igual a un 1 que tiene este 2 como exponente. Nos quedaría entonces que 3x es igual a 1. 3 que está multiplicando en el primer miembro a la variable x, lo puedo escribir en el segundo miembro dividiendo al 1. Concluimos que x es igual a 1/3 y ya hemos resuelto nuestra segunda ecuación exponencial. En esta ecuación exponencial, la incógnita, el valor que debe tomar para que esta igualdad se cumpla, es que la x debe ser igual a 1/3. Vamos con otro ejercicio. Trata de resolverlo tú aplicando las propiedades. Detén el video y después lo verifica. Aquí tenemos una ecuación exponencial, debido a que la incógnita se encuentra en el exponente, tanto en la potencia del primer miembro como en la potencia del segundo miembro. Entonces estamos en presencia de una ecuación exponencial. Lo primero que debes verificar es si las bases son iguales. Como podrás notar, la potencia del primer miembro, la base es 16, y en la potencia del segundo miembro la base es 32. No son iguales. Cuando las bases no son iguales, entonces descomponemos esta base en sus factores primos y descomponemos esta otra base en sus factores primos. 16 es un número que tiene mitad, que es 8. La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Puedo decir que 16 es igual a decir 2 elevado a la 4. Como podrás notar, aquí tenemos el 2, 1, 2, 3 y 4 veces. Por esa razón, 2 elevado a la 4 es igual a 16. Y el 32 tiene mitad, que es 16. La mitad de 16 es 8. La mitad de 8 es 4. Y la mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. Entonces, hemos realizado la descomposición del 32 en sus factores primos. Podemos afirmar que 32 es igual a decir 2 elevado a la 5. ¿Por qué 2 elevado a la 5? Porque el 2 en la descomposición está 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por esa razón coloco un 5 acá como exponente. Ahora, cuando realiza la descomposición de un número en sus factores primos, podemos reemplazar este 16 por esta potencia. Puedo reemplazar este 32 por esta potencia. Realizando ese procedimiento, y recuerda que debes colocar esa sustitución entre paréntesis. Decimos que el 16 es igual a 2 elevado a la 4, entre paréntesis, elevado a la 2x más 1, que es este 2x más 1 que tenemos acá, y el 32 lo hemos reemplazado por este 2 elevado a la 5, lo colocamos entre paréntesis, elevado a la x más 2, que es esto que tenemos acá. Ahora, aplicando una propiedad que nos dice potencia de una potencia, este 4 se puede multiplicar con 2x más 1 y este 5 se puede multiplicar con x más 2. Debemos colocar entre paréntesis 2x más 1, ya que si no colocas el paréntesis, tanto acá como acá vas a cometer un error. Entonces dejamos la base, que es 2, elevado al producto de 4 por 2x más 1, igual a la base 2, elevado al exponente 5 por x más 2. Ahora sí, podrás notar que las bases de la potencia del primer miembro, que es 2, es igual a la base de la potencia del segundo miembro, que también es 2. Como dichas bases son iguales, entonces podemos decir que 4 que multiplica 2x más 1 es igual a 5 que multiplica x más 2.
Aplicando una propiedad distributiva en el primer miembro, 4 que multiplica 2x, 4 que multiplica 1. Una propiedad distributiva en el segundo miembro, 5 que multiplica x y 5 que multiplica 2. Nos quedaría esta igualdad de la siguiente manera. 4 por 2x es 8x, colocamos el signo de más y 4 multiplicado por 1 es 4. 5 multiplicado por x es 5x, colocamos el signo de más y 5 multiplicado por 2 es 10. Agrupamos los términos que tienen variable o que tienen la incógnita x en el primer miembro y los términos que no contienen variable en el segundo miembro. Significa que este 5x lo puedo escribir en el primer miembro. Acá tiene signo positivo, aquí lo escribo con signo negativo. Y este 4 que tiene signo positivo lo puedo escribir con signo negativo en el segundo miembro. Al realizar esos pasos, entonces nos quedaría que 8x menos 5x va a ser igual a 10 menos 4. Realizando esta resta, 8x menos 5x son 3x. Y 10 menos 4 serían 6. El 3 que está multiplicando la variable x, puedo escribirla en el segundo miembro dividiendo a 6. Nos quedaría que x es igual a 6 entre 3 y 6 entre 3 es igual a 2. Y ya hemos resuelto la ecuación exponencial. Para que esta igualdad se cumpla, la variable x debe tomar el valor de 2. Si multiplico 2 por x me daría 4 y 4 más 1 es 5 y 2 sumado con 2 serían 4. Entonces 16 elevado a la 5 es igual a 32 elevado a la 4. Puedes verificarlo en tu calculadora o resolviendo las potencias, y si la igualdad se cumple, entonces el resultado es el correcto. Hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho.